Saludos y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esto es un episodio más de Frente, donde hablamos claro y de los temas que a ti te interesan y te importan. En la tarde de hoy me acompaña un gran amigo, no pueblano, pero cercano. Casi. San Germán y Mayagüez, de un pájaro las dos alas, allá en el oeste. El gran amigo Carlos Manuel. Carlos Miguel. Como mi papá. Como su papá. Mira, me entero hoy. Yo siempre pensé que era Carlos Manuel. Carlos Miguel Hernández López. Charlie Hernández, ¿cómo está? Saludos a ti, representante, y a los amigos que nos sintonizan. Es un placer estar con ustedes, hablando de los temas del país, a tus órdenes. Gracias. Muy orgulloso del legislador que eres. Un voto del que yo me siento muy orgulloso. Eso es lo que todo elector quisiera. Que después que emite su voto, puede, después del tiempo, decir un voto inteligente y produjo los resultados que yo esperaba. Así que para mí es un privilegio estar contigo y haber votado por ti. Gracias por eso, pero definitivamente el privilegio para mí es que digas esas palabras de mi parte con el tiempo que llevamos en este momento del cuatrienio. La realidad es que el trabajo que he logrado y que he hecho diariamente, gracias a mi equipo de trabajo, la mayoría del crédito se lo llevan ellos, pero la realidad es que eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Que día a día los que han votado, los que votaron por mí se sientan orgullosos y que no se arrepientan y que cuando pasen factura, pues estos son cada 4 años, pues que ellos decidirán nuevamente. Claro, aquí lo importante es que el juicio del elector sea un juicio informado, que el ciudadano sepa qué hace su legislador, esto que tú haces rindiendo cuentas, dándole cara al elector, al ciudadano, vote o no vote, al ciudadano hay que explicarle qué está pasando, qué creemos de los asuntos, los temas del país, más allá de las diferencias políticas que nos dividen como pueblo. Todos queremos un gobierno que funcione, un gobierno que sea ágil, que sea sensible a las necesidades de nuestra gente. Así mismo es. Y nuevamente te agradezco esas palabras de bonitas y buenas que tienes hacia mi persona. Pero nuevamente estamos aquí para hablar de frente, distintos temas. Habla un poquito de ti. Representante por 16 años. Sí. 4 de ellos por acumulación, 12 de ellos por distrito, un distrito 19, que de hecho es el distrito de Mayagüez-San Germán. Mayagüez-San Germán, cuando yo empecé en el año 2000, el distrito solo tenía la ciudad de Mayagüez. Luego de la redistribución se añadieron unos barrios de la montaña de San Germán, y así se configuró permanentemente, ¿verdad? Y cada redistribución le van añadiendo más de San Germán, sí. Porque la redistribución del 2000, que es la que añade en un momento eran 4 barrios. Rosario, Duey, Oconuco. Que de hecho, de allá es que yo soy. Charlie era mi representante en esas elecciones del 2000. No, en el 2000 era Mayagüez nada más. Mayagüez 2004 en adelante. 2004 en adelante. Posteriormente se incluyen a 7 barrios de San Germán, y hoy van por 11 barrios de San Germán. Sí, es un asunto poblacional. En la medida en que Mayagüez se ha reducido población, han tenido que añadir del municipio más cercano, y pues claro, ya está Mayagüez unido a San Germán electoralmente, así que ese patrón solo podemos revertir aumentando la población. Pero, como mencioné, llegas por primera vez en el 2000 a la legislatura como representante de distrito, no siendo novato, aunque sí empezando ese año, pero cargas con la herencia política de don Miguel Hernández Colón. Sí, mi padre fue legislador desde el 67, del 68 al 72, cuando se retira de la legislatura y se va a presidir la legislatura municipal de Mayagüez. Y en mi hogar, pues la política era asunto de todos los días, ¿verdad? Yo, muchacho, tenía que pasar la prueba diaria de mi papá para determinar si había leído el periódico. Entonces, era el momento de la cena, estaba la familia completa, todos cenando, y él aprovechaba para preguntarme, ven acá, Charlie, vamos a hablar, ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué piensa el gobernador Hernández Colón de tal cosa? ¿O qué piensa, cuando era más niño, el gobernador Ferrer de tal cosa? Y yo, pues para mí, era la dinámica diaria en mi hogar, el que se respirara la cosa pública, la cosa política. Así que no me debió extrañar que yo terminara siguiendo sus pasos, algo que hice muchos años después, y para mucho honor, la gente de Mayagüez todavía recordaba
la aportación de mi padre y sus bendiciones salpicaron para mí, y lo cual siempre agradeceré. Ese cuatrienio del año 2000, ya tú ves aquí en el primer episodio, en el segundo episodio, al que fue presidente de la Cámara en ese tiempo, Don Carlos. al don Carlos Vizcarrondo, hablamos de las diferencias de ese cuatrienio con otros cuatrienios, pero entras a un cuatrienio de mayoría, entras a un cuatrienio donde hay un cambio, no generacional, sino un cambio político en el país. Bueno, hubo muchos legisladores nuevos que entraron en ese cuatrenio. Y sí, era un cambio dramático porque, para empezar, teníamos la primera mujer gobernadora, Sila Calderón. Había control de Cámara y Senado. Y yo diría que el 80% de los legisladores eran nuevos. Algunos de ellos que es hasta ahora que están empezando a retirarse. Pero muchos de ellos eran de nuevo cuño y fue un cuatrenio muy intenso, de mucho trabajo. Ya empezaban a asomar los problemas financieros de las finanzas públicas y estábamos empezando a tomar decisiones muy difíciles. Y en ese sentido, es reelecto 2004-2008, cuatrenios donde está en minoría. Ese 2004 se podría decir que una mayoría, una ¿verdad? Minoría extraña. Porque, sí, porque yo estaba en minoría en la Cámara, pero Aníbal Acevedo Vilá había ganado la gobernación. Y en el 2012, entonces, que es su último cuatrienio, porque usted se retira en el 2016, ese último año en el 2016, es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Viniendo de 4 años de Luis Fortuño, donde estaba en absoluta minoría en la legislatura, y eso se revirtió en el 2012 cuando el gobernador García Padilla logra la gobernación y ganamos Cámara y Senado. Y mencionaste algo bien importante, y es que ya en el año 2000, ese cuatrienio del 2000 al 2004, 2001 al 2004, debo decir, soplaban vientos de problemas económicos. Sí. Claro, sí. No con los problemas que tenemos hoy, ni los que ni acrecentaron en el cuatrienio del 2012, 2016, claro. Pero ya habían aires de eso. Bueno, al punto de que nosotros tuvimos que adoptar unas medidas difíciles, y se impuso un impuesto a la cerveza, al alcohol y demás. A los 4x4, me acuerdo, a los vehículos 4x4. Para poder compensar el problema presupuestario que ya estábamos empezando a tener, algo que se agravó cuando Aníbal se convierte en gobernador y no tiene una legislatura que esté dispuesta a tomar las decisiones responsables por el país. Y ese cuadro hace crisis 4 años después, cuando viene Luis Fortuño y multiplica la deuda pública dramáticamente. El programa de despido de empleados públicos acabó de quebrar el sistema de pensiones puertorriqueñas, y ahí estamos todavía hoy batallando con la crisis que heredamos de esos años. Y posteriormente ese cuatrienio 2012-2016 llega entonces lo que es la quiebra del gobierno, el famoso impago, y pues ciertamente eso nos trajo en este momento. Así que sí. Años fáciles no le tocó la legislatura. Yo creo que no fueron años fáciles, pero siempre se recuerda, y yo tengo un recuerdo bien fuerte, bien vivo en mi mente, de que Charlie Hernández era sinónimo de fiscalización. Charlie Hernández era sinónimo de voz fuerte en la legislatura, de estar siempre del lado de lo correcto, y Charlie Hernández era siempre sinónimo de inclusive ser un poco en contra pues, bueno, ¿se puede decir en contra de la corriente? No lo tomo mal. Si la palabra es controversial o disidente, no las tomo a mal, porque yo siempre he creído que lo peor que le puede pasar al pueblo de Puerto Rico es que escoja a un cantante para el coro y ese cantante no cante, ¿verdad? Y yo creo que los legisladores constituimos un coro de voces. Sí mismo. Y lo peor que puede ocurrir es que usted tenga un legislador, que usted no escuche la voz de su legislador, opinando sobre los temas y asumiendo posturas, controversiales o no, o las que usted está a favor o no, pero usted tiene que saber qué piensa su legislador. Y yo constantemente ponía mi reelección en la balanza, diciéndole al elector, yo pienso esto, si estás conmigo bien, si no, esa es mi postura, ¿verdad? Y yo con mucha satisfacción digo que en 4 primarias y 3 primarias y 4 elecciones, los electores entendieron que podían diferir de mí, pero respetaban que uno dijera su posición sobre los asuntos. Y esa posición te ganó respeto y te ganó todavía el nombre que tienes en la política puertorriqueña,
porque yo creo que hoy todavía eres un referente con esas posiciones que tomaste en el momento de tomarlas. Y eso mismo te lleva en el 2012 a aspirar por acumulación. Ya no era solamente el distrito de Mayagüez-San Germán, sino que era acumular votos en todo Puerto Rico. Sí, yo había prometido a mis electores que yo no habría de estar en la posición de representante de distrito más de 3 cuatrenios. Y pues yo entendía que yo debía imponerme una limitación de términos y que luego de esos 12 años o yo aspiraba a otra cosa o yo me retiraba de la política. Y porque yo creía que era la manera de garantizar una transición generacional en las posiciones públicas. Así que en el 2012 anuncio que no vuelvo a mi distrito, pero dejo en el aire qué decisión voy a tomar, y un año después de esa decisión anuncio que en efecto voy a correr por acumulación, sin aspiraciones de nada en particular. El destino me permitió acabar de portavoz de mi partido en la legislatura, algo que agradezco. Y fueron 4 años muy intensos también. Los años del 2003 al 2016 fueron muy intensos. Y mencionas que fueron intensos, y ahorita mencionabas que la legislatura es un coro de voces que se escoge para que vayan allí a hablar, a hablar y a echar hacia adelante una legislación. El portavoz es el que dirige ese coro de voces. Sí, es un trabajo un poco ingrato, porque el portavoz... Por ahí quería ir. ¿Cómo era ese trabajo? Bueno, el portavoz básicamente se encarga de el administrar el proceso de aprobación de medidas. El legislador presenta su iniciativa, eso va a una comisión, la comisión rinde un informe. Si lo ha recomendado favorablemente, la medida llega a manos del portavoz, que tiene que decidir si la medida se va a votar o no se va a votar en el pleno legislativo. Eso significa que eres en última instancia el último filtro antes de la votación de los electores. Que eso te puede ganar mucho cariño enemigos, mucho cariño y mucha enemistad, ciertamente. Así es, y en efecto fue así. Y si usted quiere hacer su trabajo responsablemente, tiene que estar dispuesto a decirle a sus compañeros, tanto de mayoría como de minoría: ese proyecto tuyo tiene unos problemas, yo no lo voy a bajar a aprobación, con lo que eso significa, porque todo el mundo cree que tiene la mejor iniciativa en sus manos, pero las noticias difíciles les tocaban al portavoz, y pues, en esa ocasión era yo, y no me arrepiento. Y no solamente eso, mantener ese balance entre la mayoría y la minoría, el flow, cómo se trabaja, el presidente que te está exigiendo, ¿verdad?, un trabajo legislativo, el presidente del partido y el gobernador en ese momento, que también está... Y mientras eso ocurre, está observando el cuerpo hermano, en este caso el Senado, y el país. Tiene la prensa observando todos estos procesos, preguntándose por qué no se aprobó tal cosa, por qué se aprobó, por qué no hay los votos, por qué los hay de tal manera, qué hubo que hacer para conseguir los votos. Es un trabajo muy complejo, muy complejo. Yo no se lo deseo a nadie, pero alguien tiene que hacerlo. Y me correspondió a mí, yo lo ejercí con mucha satisfacción. Mira, no conforme con eso, en el año 2016 decides retirarte. Algo que nos sorprendió muchísimo de los que estábamos en ese momento, ¿verdad?, en el proceso político, porque si bien es cierto que estabas comenzando como representante por acumulación, llevabas una experiencia como representante de distrito, y todo el mundo pensaría que te hubieses quedado un tiempo adicional, pero no haces carrera dentro de la legislatura, decides dar ese espacio a que otras personas lleguen. Así y muy responsablemente. Yo creo que eso que es un paso, un buen paso que diste, y lo respeto. Yo creo que eso es lo que debe pasar. Eso es de mi vida política lo que la gente menos entiende, es porque en el tope de mi vida política yo escogí abandonar la papeleta, ¿verdad? Y lo hice porque sí creía que uno tiene que saber cuándo irse para fomentar que venga otro a cargar la bandera, ¿verdad?, a subir las posturas por el país. Desde entonces yo no he dejado de contribuir a mi partido y al país, y donde quiera que me han necesitado. Y al gobierno también. Al gobierno, donde quiera que me han necesitado, he estado. Lo hago desinteresadamente, con el más profundo amor, pero yo creo que los políticos tienen que aprender también cuándo es que llega el momento de uno retirarse, ¿verdad? Y mi padre tenía una cita comiquísima. Él decía, bueno, una vez le pregunto, ¿cuándo es que debo retirarme? Y él decía, cuando más te quieran, es el momento de irte.
Y yo no sé si era el momento que más me querían, pero entendí que era lo prudente y eso ha permitido que personas jóvenes, talentosas, con ganas de servir, como eres tú y como otros tantos, le digan presente a Puerto Rico. Si yo y los que empezaron conmigo en el año 2000 no hubiéramos quedado, no hubiera habido espacio para personas como Ramón Torres o tantos otros que están haciendo aportaciones importantes para Puerto Rico. Y sin embargo a eso, quiero aclarar que abandonan la papeleta, pero no abandonan las causas. Te has mantenido activo en acciones gubernamentales. El cuatrienio pasado estuviste colaborando desde la portavocía, desde la oficina del portavoz del Senado. Ahí fue donde pudimos trabajar de lleno y de cerca unas cuantas cosas. ¿Cómo puedes comparar lo que había en aquel momento sin pensar que hace tanto tiempo, porque no somos tan Hay algunas canas que se asoman, pero eso es parte del agua, eso es el agua. El agua, el cloro en el agua. O la ausencia de agua. Exacto. ¿Cómo comparas esos tiempos anteriores con estos cuatrienios, este pasado cuatrienio, este cuatrienio? Pues mira, yo creo que hace 20 años, 25 años atrás, cuando yo empecé en la política, había mayor rigurosidad o mayor celo de que la legislación estuviera bien escrita. Y nosotros, recuerdo sentarme con legisladores de todos los partidos, con García San Inocencio, con Aníbal Vega Borges, con tantos otros que ya no están, a sentarme a discutir cómo redactar con la mayor claridad, con la técnica legislativa correcta, la ley. Eso se ha perdido, porque ahora muchas personas lo que quieren es redactar un proyecto para buscar un titular en el periódico, para buscar una noticia y no necesariamente para resolverle un problema al país. Y cuando usted está buscando resolver el problema del país, usted dice, bueno, vamos a hacerla bien, porque a fin de cuentas el objetivo es noble. Si usted lo que quiere es un titular, da lo mismo lo que diga la ley, con que se apruebe basta para que usted tenga su titular. Por eso veo mucha legislación que no tiene efecto, que no pueden implementar, que tienen que terminar corrigiendo una o dos veces después, porque no la legislaron bien. Y yo creo que eso es lo más que me llama la atención de antes versus ahora, es ese celo con el texto de la ley. Siempre me da hasta curioso porque cuando uno ve una enmienda que trae enmiendas técnicas a una ley de recién aprobación, uno se da cuenta que fue que la redactaron a la carrera, no la revisaron, y una coma, un punto mal puesto, una conjunción I por O, hace un mundo de diferencia enorme en una legislación. Y yo creo que eso es algo bien importante porque por lo menos la técnica que tenemos en la oficina es que leemos, releemos y siempre buscamos un par de ojos frescos de afuera para que vea y trate de entender lo que estamos tratando de escribir, porque aquella famosa comisión de estilo y redacción, yo recuerdo que eso existía en la legislatura. Hoy no existe. Hoy no existe. Claro, en mi oficina de portavoz me tocaba a mí cotejar, bueno, esta legislación, esto hace lo que la ley dice que hace. Está bien escrita, es clara para que la tenga que implementar. Esta ley existe ya. ¿Hay alguna cosa que haya que enmendar para ajustarla a ese texto? Esas son preguntas que no necesariamente la gente se hace, ¿verdad? Y son importantes para que la legislación tenga el efecto que se desea, ¿verdad? Eso, tristemente, pues se ha perdido mucho y hay que retomarlo, ¿verdad? Si queremos tener una legislatura que el país respete, una legislatura que esté a la altura de lo que el país merece, pues eso no pueden ser detalles tontos, tienen que ser consideraciones importantes. Y asimismo, no solamente en la revisión de la información y la revisión de la redacción, sino también en el momento de la discusión, ¿verdad? No insertar enmiendas por insertarlas, no tratar de uno por un titular levantar uno no levanta la mano, no levanta el micrófono y poncha a su micrófono y trata de enmendar algo que probablemente lo que hace es que daña más adelante. Claro. Y eso es importante. Charlie, ya el tiempo nos traiciona, pero quiero agradecerte el tiempo y la diferencia que has tenido conmigo de estar aquí con nosotros. Un mensaje final a la audiencia. No, yo lo único que quiero recordarle a los amigos es que Eugenio María de Hostos, el mayagüezano más ilustre de todos, decía que lo único importante que hay que enseñarle a la gente es a pensar por ellos mismos. Y yo lo que le pido a los amigos que nos sintonizan, como pido cada vez que se enfrentan a la papeleta electoral o a las decisiones difíciles de su hogar,
no permita que nadie piense por usted, tome las decisiones juiciosamente usted, porque a fin de cuentas es usted que va a pagar la consecuencia buena o mala de una buena o mala decisión. Así que por eso estoy aquí acompañando al representante Ramón Torres, porque doy fe de su capacidad, de su talento, de sus ganas de servir al país. Y esta es una inversión que nosotros, en la que todos ganamos, y eso de hecho es de seguro la aspiración de los amigos que nos sintonizan. Así que mucho cuidado con los juicios que se hacen y las generalizaciones de que todos los legisladores esto o aquello, porque de verdad hay muchos legisladores buenos y aquí tiene uno de esos. Gracias por eso, gracias por eso. No, a ti. Espero volverte a invitar en la segunda temporada Cuando de este quiera, programa. será un placer. Oye, y usted que me está viendo, si este programa le gustó y aprendió algo nuevo del proceso legislativo, no deje de ver el segundo capítulo, mire, un poquito más atrás, en donde Carlos Vizcarrondo nos habla sobre el proceso de empezar la legislación. Y todos estos programas de Frente con Ramón están llenos de información de cómo se trabaja la legislatura, de gente que estuvo allí, de gente que está allí en la legislatura y que el día a día de lo que se está haciendo aquí en el Capitolio. Gracias por escucharme. Oye, vaya arriba y dele like al canal, toque la campanita para que le avise cuando ponemos capítulos nuevos y compártalo, no se lo quede para usted, compártalo para que sus familiares, sus amigos y sus allegados puedan también disfrutarlo. Gracias, espero verlos la próxima semana.